La promesa rota, el SEO, la hija y el destino, el espejo de cristal. Él juró que nunca tendrían un futuro, pero 5 años después, el CEO millonario se mudó a la casa de al lado y conoció a la hija que tenía sus ojos. Adrián Navarro siempre había creído que el control lo era todo. El control había construido su imperio. El control mantenía sus emociones a raya y el control le permitía permanecer intocable ante cualquier debilidad. A sus 35 años, ya era uno de los hombres más poderosos de la ciudad, un millonario hecho a sí mismo, CEO de una de las corporaciones de más rápido crecimiento en el país. La gente lo admiraba, le temía e incluso lo envidiaba. Pero nadie lo conocía realmente, ni siquiera la mujer que una vez juró que nunca necesitaría. Elena Ríos había entrado en su vida en silencio, como un soplo de aire primaveral en un mundo hecho de cristal y acero. No era ruidosa, no era ambiciosa de la manera en que lo eran otros a su alrededor, y sin embargo, había algo en ella que lo había desarmado desde el principio. Sus ojos tenían una calidez, el tipo de calidez que podía derretir las paredes que él había pasado años construyendo a su alrededor. A ella no le importaba su dinero o su título. Le hablaba como si fuera solo un hombre, no un nombre impreso en la portada de las revistas de negocios. Por eso la dejó entrar, y por eso le dolió tanto cuando la alejó. La noche en que todo terminó todavía lo atormentaba. Elena se había quedado de pie en su oficina, temblando, sosteniendo algo pequeño y blanco en sus manos. Estaba pálida, aterrorizada, pero sus ojos brillaban con algo más: esperanza. «Adrián», dijo suavemente, «necesito decirte algo». Cuando le dijo que estaba embarazada, el tiempo pareció detenerse. Debería haber sentido algo, cualquier cosa, pero todo lo que sintió fue miedo. Su mente se dirigió a los titulares, a los accionistas, a la imagen que había trabajado años para crear. Un hijo no encajaba en esa imagen. La miró fijamente durante un largo momento, con la mandíbula tensa. Luego pronunció las palabras que lo seguirían por el resto de su vida. «No habrá nada entre nosotros». Y nadie. Elena se encogió como si la hubiera golpeado. Por un segundo, pareció que iba a hablar, pero luego sus hombros se hundieron y se dio la vuelta. Recordó el sonido de la puerta cerrándose más vívidamente que cualquier otra cosa. Ese sonido fue definitivo, frío, resonando en el vacío de su oficina como una sentencia. Después de que ella se fue, Adrián se sentó en su escritorio durante horas, mirando la nada, con un dolor punzante extendiéndose por su pecho que se negaba a nombrar. Se dijo a sí mismo que era lo mejor. Se dijo a sí mismo que ella estaría bien, que lo entendería, que era mejor así. Pero la imagen de sus ojos, heridos, destrozados y llenos de algo que una vez fue amor, nunca lo abandonó. Se ahogó en el trabajo después de eso, aceptando cada trato, cada vuelo, cada distracción, que pudiera evitar que sus pensamientos volvieran a ella. Pero tarde en la noche, cuando todo estaba en silencio, su voz volvía a él, el temblor en ella cuando decía su nombre. Cerraba los ojos e imaginaba otra versión de sí mismo, el tipo de hombre que no había sido un cobarde. El retorno al silencio. Pasaron 5 años y el vacío solo se profundizó. Tenía todo lo que la gente soñaba: áticos, coches, premios, mujeres que se le ofrecían solo por su nombre. Pero nada se sentía real. Había construido un mundo de cristal, diseñado impecablemente, pero a un toque de romperse. A veces se despertaba de sueños que no podía recordar, con el corazón acelerado,
y se encontraba pensando en lo que pudo haber sido. Ni siquiera sabía a dónde había ido Elena. Había desaparecido por completo, sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, había momentos en los que juraba ver su sombra entre la multitud o captar su voz en una conversación pasajera. Ya no era el amor lo que lo perseguía, sino la culpa. Cuando la junta directiva decidió expandir las operaciones a un tranquilo pueblo costero, Adrián aceptó sin dudarlo. Tal vez quería un cambio, tal vez solo quería huir de nuevo, pero una parte de él sabía la verdad. Estaba cansado. Cansado del ruido, cansado de las victorias vacías, cansado del vacío que venía después de cada éxito. El pueblo era pequeño, tranquilo e intrascendente, pero el silencio se sentía diferente allí. No lo asfixiaba. Le daba espacio para pensar, para recordar. Al principio, no se fijó en las casas a su alrededor o en las personas que vivían cerca. Se dijo a sí mismo que no le importaba, pero la verdad era que estaba inquieto. A veces, tarde en la noche, se paraba en su balcón, mirando la oscura línea de árboles, y se preguntaba dónde estaba Elena, si había encontrado a alguien más, si había tenido al bebé. Intentaba no imaginarse una pequeña mano sosteniendo la suya, un niño con su sonrisa, o peor, con sus ojos. La idea de ello retorcía algo profundo dentro de él, algo que no podía explicar ni siquiera a sí mismo. Bebía un trago, se decía a sí mismo que no importaba, e intentaba olvidar de nuevo. Pero olvidarla era como intentar dejar de respirar. No era algo que pudiera controlar. La ironía era que todos a su alrededor pensaban que él había dominado la vida. Pero si pudieran ver dentro de su mente, verían las grietas, la culpa interminable y el anhelo silencioso que nunca podría expresar con palabras. Tenía todo, excepto paz. Y aunque aún no lo sabía, la paz estaba a punto de regresar a su vida de la manera más inesperada, más dolorosa y más hermosa posible. La vecina y la niña, el pequeño pueblo costero cerca de San Sebastián, al que se había mudado, Adrián no se parecía en nada al mundo al que estaba acostumbrado. Atrás quedaron los rascacielos y las oficinas de cristal que una vez habían definido su existencia. Aquí, las calles eran tranquilas, bordeadas de árboles viejos y el zumbido distante del mar. Al principio, se resistió. Se mantuvo aislado, sumergiéndose en el trabajo como siempre, tratando de llenar el silencio con llamadas de conferencia e informes. Pero algo de la quietud comenzó a filtrarse en él. Le quitó el ruido, dejándolo a solas con sus pensamientos, sus remordimientos y el fantasma de una mujer en la que no había dejado de pensar en 5 años. Una mañana, mientras tomaba su café en el porche, oyó risas flotando al otro lado de la calle. No era la risa de adultos, era ligera, brillante y pura, del tipo que solo pertenecía a un niño. El sonido lo golpeó inesperadamente, agitando algo profundo en su interior. Miró hacia arriba y vio a una niña pequeña corriendo por el césped de la casa de enfrente. Tenía el pelo castaño oscuro, rizado en las puntas, y unos ojos tan vívidamente azules que casi no parecían reales. No podía tener más de 4 o 5 años. Sus pequeñas manos sostenían un conejo de peluche, y su risa se transmitía por el aire como música. Adrián sintió una extraña opresión en el pecho mientras la observaba. No sabía por qué, pero no podía apartar la mirada. Había algo en ella que le resultaba familiar, algo que arañaba el borde de su memoria. Entonces, justo cuando se giró para entrar, la puerta principal de la casa vecina se abrió
y una mujer salió. Llamó a la niña por su nombre, Sofía, y por un breve momento, el tiempo se detuvo. La voz era suave, melódica y dolorosamente familiar. Cuando ella se acercó a la luz del sol, él vio su rostro. Elena se quedó congelado donde estaba, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que ella podría oírlo desde el otro lado de la calle. Se veía diferente. Su cabello era más largo, más oscuro, su postura más recta, pero era innegablemente ella. Llevaba un vestido azul claro, su expresión tranquila mientras miraba a la niña dar vueltas en el césped. Y cuando sonrió, era la misma sonrisa que solía desarmarlo en un instante. Adrián dio un paso atrás, agarrándose a la barandilla de su porche para mantenerse firme. Durante unos segundos, no pudo respirar. El mundo pareció reducirse a la vista de ella y la niña con unos ojos tan familiares que le revolvieron el estómago. Lo supo entonces, aunque no pudo admitirlo en voz alta. La niña era suya. El dibujo del destino pasó el resto del día en una niebla. Las reuniones se mezclaron. Le hablaron palabras que en realidad no escuchó. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Elena de pie allí, la luz del sol atrapada en su cabello, sosteniendo la mano de una niña que tenía sus ojos. Se dijo a sí mismo que podía ser una coincidencia. Se dijo a sí mismo que no sacara conclusiones. Pero en el fondo, él ya sabía la verdad. Había cosas en la vida para las que no se necesitaba prueba. Simplemente se sentían. De la misma manera que se sentía la fuerza de la gravedad o el dolor de algo que se había perdido hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, no pudo evitarlo. Se quedó junto a la ventana, fingiendo revisar su teléfono, fingiendo no mirar mientras Elena y Sofía salían. Elena sostenía una cesta de comestibles, sus movimientos cuidadosos y practicados. La niña charlaba a su lado, agarrándose a la falda de su madre. Cuando se rió de nuevo, Adrián sintió el mismo dolor que antes, algo entre anhelo y culpa. Se dijo a sí mismo que no debería acercarse a ella. Ella merecía la paz. Él no tenía derecho a perturbar lo que ella había construido. Pero a su corazón ya no le importaba la lógica. Latía más rápido cada vez que las veía, cada vez que escuchaba la risa de esa niña. Una tarde, al regresar a casa, notó un pequeño dibujo revoloteando en el borde de su cerca. Estaba hecho con crayón. 2 figuras de palitos tomadas de la mano y una más pequeña entre ellas. La letra debajo decía, «Mamá y yo, Sofía». Adrián lo recogió con cuidado, mirándolo fijamente durante mucho tiempo. Las líneas eran simples, los colores desiguales, pero el mensaje era lo suficientemente claro como para que se le cerrara la garganta. Miró hacia la casa de Elena y sintió un escozor desconocido en los ojos. Por primera vez en años, Adrián Navarro, el hombre que pensaba tener control sobre todo, se dio cuenta de que estaba completamente indefenso. Contra el pasado, contra el destino, contra la verdad de la que había huido durante demasiado tiempo. El encuentro inevitable. A la semana siguiente, el destino decidió por él. Regresaba de una reunión de negocios cuando notó movimiento junto a su entrada. Una pequeña figura estaba agachada cerca de su puerta, sus rizos brillando a la luz de la tarde. Sofía estaba dibujando algo en el pavimento con un trozo de tiza rosa. Ella levantó la vista cuando lo vio, y esos ojos azules brillantes se fijaron en los suyos. Por un momento, Adrián no pudo moverse. La niña sonrió, sin miedo ni vacilación. «Hola», dijo, su voz suave pero segura. «Tú eres el hombre que vive aquí, ¿verdad?» Él logró asentir, aún aturdido. «Sí»,
dijo lentamente, su voz más baja de lo que pretendía. Y tú debes ser... Sofía, dijo con orgullo, señalando los pequeños dibujos de tiza en el suelo. Estoy haciendo flores. Mamá dice que el suelo necesita colores antes de que llegue el invierno. Adrián se agachó junto a ella, con el corazón palpitando. Estás haciendo un gran trabajo, dijo suavemente. Son hermosas. Ella sonrió ante el cumplido y luego le ofreció un trozo de tiza. Puedes ayudarme si quieres. Él dudó. Luego lo tomó. Durante los siguientes minutos, dibujó torpemente, sintiéndose más humano de lo que se había sentido en años. Ella habló sin parar, sobre su escuela, sus dibujos animados favoritos, cómo su madre hacía los mejores panqueques del mundo. Adrián escuchó, cada palabra cortando y sanando al mismo tiempo. Cuando la voz de Elena llamó desde el otro lado de la calle, Sofía se levantó de un salto. «Esa es mamá», dijo alegremente saludando. Adrián se enderezó cuando Elena se acercó. Ella se detuvo al verlo, la sorpresa brillando en su rostro. Por un momento, no dijo nada. Luego miró a Sofía, que señalaba con orgullo sus dibujos de tiza. «Mamá, mira, él me ayudó a hacer flores». Los ojos de Elena se dirigieron a los de Adrián, y él vio la tormenta allí, la ira, la confusión, el miedo, y algo más profundamente enterrado que no se atrevía a nombrar. Ella sonrió débilmente, el tipo de sonrisa educada y distante reservada para los extraños. «Eso es muy bonito, cariño», dijo, con la voz firme. «Vamos, es hora de cenar». Elena se giró hacia él brevemente, su mirada aguda. «No lo hagas», dijo en voz baja, para que solo él pudiera escuchar. «Por favor, Adrián, ahora no». Luego tomó la mano de Sofía y se fue. Él se quedó allí mucho después de que ellas desaparecieron dentro, mirando los dibujos en el pavimento. Las flores eran desordenadas, desiguales, infantiles, y sin embargo, eran lo más hermoso que había visto en años. La promesa de la permanencia. Los días que siguieron fueron más pesados para Elena de lo que quería admitir. Cada vez que miraba por la ventana de su cocina y veía el coche de Adrián aparcado al otro lado de la calle, sus manos comenzaban a temblar. El pasado que había enterrado con tanto cuidado ahora vivía a solo unos pasos de distancia. Para Adrián, la contención era casi imposible. Todos los instintos le decían que se mantuviera alejado, que respetara el muro que ella había construido. Pero todos los días encontraba nuevas excusas para cruzarse con ella. Empezó a ir caminando al trabajo, cronometrando sus pasos para coincidir con el momento en que Elena y Sofía salían hacia la escuela. Una tarde, la lluvia comenzó a caer de repente, fuerte y fría, mientras Elena se apresuraba a volver a casa con Sofía bajo un paraguas demasiado pequeño. Se detuvieron en la puerta de su casa, luchando con la cerradura, cuando una voz profunda vino de detrás de ellos. «Toma», dijo Adrián, extendiendo su paraguas. «Estamos bien», dijo ella finalmente, con la voz tensa. «Vete a casa, Adrián». Él dudó. Luego asintió levemente. Pero en lugar de marcharse, se agachó junto a Sofía. «Permíteme ayudarte», murmuró. Elena no pudo decir nada. Simplemente tomó la mano de su hija y la condujo adentro, cerrando la puerta en silencio, pero con firmeza. Adrián se quedó bajo la lluvia. No era el rechazo lo que dolía. Se merecía algo mucho peor. Era la distancia en los ojos de ella, el vacío que ahora llevaba donde una vez vivió el amor. Él había causado eso, y se odiaba a sí mismo por ello. A la mañana siguiente, Sofía le preguntó de repente: «Mamá,
¿Por qué el señor Navarro siempre parece triste? Elena se quedó paralizada. Tal vez solo está solo, dijo suavemente. Algunas personas lo tienen todo y aún se sienten solas. Tal vez necesita una amiga. Tal vez sí, susurró Elena. Más tarde esa semana, Elena se atrasó en el trabajo y necesitaba ayuda para cargar una caja pesada de su coche. No lo vio acercarse hasta que habló. «Déjame a mí», dijo Adrián, levantando la caja antes de que ella pudiera negarse. «No tienes que fingir, Adrián», dijo ella, con la voz temblorosa a pesar de su esfuerzo por mantenerse firme. «No puedes aparecer después de 5 años y actuar como si nada hubiera pasado». «No estoy fingiendo», respondió en voz baja, dejando la caja cerca de la puerta. «Sé exactamente lo que hice. No puedo retractarme. Pero si me dejas, quiero intentar arreglarlo». Elena se giró rápidamente, con las lágrimas quemándole los ojos. «No puedes arreglar esto», susurró. «No puedes devolver lo que tomaste». Adrián asintió lentamente. «Tal vez no, pero puedo estar aquí ahora. Por ti, por ella». Esa fue la primera vez que lo admitió abiertamente. Elena no respondió. Vio cómo se iba, con los hombros ligeramente encorvados, y por primera vez desde que sus caminos se habían cruzado de nuevo, no sintió ira, solo agotamiento, y una pequeña chispa de algo que se negaba a nombrar, algo peligrosamente cercano a la esperanza. La noche en que se quedó, las semanas siguientes se desarrollaron como una tregua incómoda. Adrián estaba tratando de ser paciente. Empezó con cosas pequeñas, ayudando con los comestibles, arreglando su buzón cuando se rompió, quitando la nieve de su camino antes de que ella se despertara. No esperaba agradecimiento. Verla sonreír por un momento era suficiente. Una noche, el coche de Elena se averió cerca del supermercado. Estaba lloviendo a cántaros. Adrián se bajó de su coche, ya empapado por la lluvia, y sin decir una palabra, abrió el capó y comenzó a revisar el motor. «No tienes que hacer esto», dijo Elena. «Sé que puedes hacerlo», respondió él simplemente, «pero déjame ayudarte de todos modos». El coche arrancó. «Gracias», dijo ella en voz baja. Por un momento, se quedaron allí, la tormenta rugiendo a su alrededor, el silencio lleno de todo lo que no podían decir. Días después, Elena enfermó. Una fiebre la dejó mareada y débil. Esa noche, mientras Elena yacía semi-inconsciente en el sofá, escuchó un leve golpe. Cuando abrió los ojos, Adrián estaba de pie en el umbral. «Sofía vino a mi casa», dijo suavemente. «Dijo que no te sentías bien». Adrián se arrodilló a su lado. «Necesitas descansar», murmuró. «Yo me encargaré de las cosas». Él la llevó a su habitación, la cubrió con una manta y se sentó a su lado durante horas. Cuando ella se agitó, lo vio leyendo en silencio junto a su cama, mientras Sofía dormía acurrucada a su lado. «No tenías que quedarte», susurró ella. «Lo sé», dijo él en voz baja. «Pero quería hacerlo». Se quedó hasta la mañana, revisando su temperatura, cambiando el paño frío en su frente, moviéndose con el tipo de ternura que no necesitaba palabras. Cuando la luz del sol se filtró por las cortinas, Elena sintió una paz que no había sentido en años. Por primera vez desde que él había regresado a su vida, simplemente se sintió segura. Cuando despertó más tarde, Adrián se había ido, pero había una nota en la mesita de noche junto a un pequeño jarrón de flores silvestres. «Mejórate pronto. Traeré el desayuno más tarde, ¿ah?» Elena sostuvo la nota contra su pecho. Era el primer acto de amor real que había visto de él. No el amor de palabras o promesas, sino el amor de la presencia, de quedarse cuando era más fácil marcharse. 3 personas tomadas de la mano. Semanas después, lo que comenzó como una coexistencia tentativa se convirtió en algo más profundo.
Una noche, Elena lo invitó a cenar. No fue planeado. Sofía insistió. Fue la primera vez que compartieron una comida en más de 5 años. La cena fue cálida, fácil, llena de risas. Adrián se rió. Realmente se rió. Por primera vez en lo que pareció una eternidad. Después de la cena, cuando Sofía se había acostado, Elena comenzó a recoger la mesa, mientras Adrián la ayudaba sin que se lo pidieran. «Extrañé esto», dijo él en voz baja. «No la comida, no la pequeña charla. Solo esto, estar cerca de ti». Elena se quedó paralizada. «Por favor, no arruines esto con palabras de las que no puedas retractarte». «No estoy tratando de arruinar nada», dijo Adrián. «Solo necesito que sepas que no soy el mismo hombre que era. En aquel entonces, pensé que el amor me hacía débil. Pero la verdad es que no amarte me destruyó de todos modos». «¿Sabes lo que fue, Adrián?», susurró Elena, con la voz temblando. «Estar sola, dar a luz, mirar a tu hija y ver al hombre que se fue. No borras eso solo porque te arrepientes». Adrián se acercó. «No quiero borrarlo, quiero llevarlo conmigo. Cada error, cada momento en que te fallé. Porque así es como me aseguraré de no volver a hacerlo nunca más». Ella se dio la vuelta, mirando la nieve que caía afuera. «Tú no haces promesas, Adrián. Las cumples. Entonces déjame demostrarlo», dijo él en voz baja. «No con palabras, solo con tiempo». Ella no respondió, pero cuando él llegó a la puerta para irse, ella lo detuvo. «No tienes que irte todavía», dijo suavemente. «Quédate un rato. Solo. Quédate». Se sentaron en el sofá en silencio, el fuego crepitando. Elena se durmió. Cuando despertó a la mañana siguiente, él se había ido, pero una manta estaba sobre sus hombros y el desayuno esperaba en la mesa. Un hogar de verdad. Semanas pasaron, y la cautelosa esperanza de Elena creció. Adrián se convirtió en parte de sus días de formas tranquilas y discretas. Conducía a Sofía a clases, ayudaba a Elena a arreglar el techo, compartían cenas que se convertían en conversaciones sobre todo y nada. Una tarde de primavera, fueron los tres juntos al parque. Sofía perseguía mariposas. Su risa resonaba en el aire, mientras Adrián y Elena caminaban uno al lado del otro. «Es extraño», dijo Elena suavemente. «Solía pensar que el amor era algo que dolía demasiado como para arriesgarse de nuevo. Pero tal vez no se trata de evitar el dolor. Tal vez se trata de encontrar a alguien que haga que valga la pena». Adrián la miró, su voz tranquila. «Tú hiciste que valiera la pena, Elena, incluso cuando no te merecía». Cuando Sofía regresó corriendo, Adrián la levantó en sus brazos. «Estás sonriendo de nuevo», dijo la niña inocentemente. «Siempre deberías sonreír. Pareces feliz». Él miró a Elena, y por primera vez en años, realmente lo estaba. Elena buscó su mano, sus dedos entrelazándose de forma natural, como si nunca hubieran dejado de pertenecerse. Nunca. Adrián miró a las dos. Elena, la mujer que le había enseñado lo que era el amor de verdad, y Sofía, la niña que sin saberlo lo había salvado de sí mismo, y supo que todo lo que había perdido estaba justo allí, a su lado. Se inclinó, besó la mano de Elena y susurró: «Estoy en casa». Elena sonrió suavemente, sus ojos brillando. Por primera vez en 5 años, su corazón no le dolía. Se sentía completo. Y en ese momento, ella entendió que a veces el amor no vuelve a ti cuando estás lista. Vuelve cuando finalmente te conviertes en la persona que lo merece. El regreso y las preguntas pendientes. Adrián y Elena estaban de pie, bajo el atardecer dorado de la costa vasca, observando a Sofía jugar.
Sus manos se entrelazaban con una familiaridad que desafiaba los 5 años de silencio y dolor. Adrián había susurrado, «Estoy en casa», y Elena sintió que, por primera vez, él lo decía en serio. La niña corrió de vuelta hacia ellos, su pequeña figura un torbellino de felicidad, con sus rizos oscuros y sus ojos azules, los ojos de Adrián. Él la alzó en sus brazos, riendo, y Elena observó la escena. Era un cuadro de la perfección. La familia que él había negado, ahora unida por el destino. Pero la vida real nunca se detiene en un atardecer perfecto. Esa noche, mientras cenaban en un silencio cómodo, un email llegó al teléfono de Adrián. Él lo revisó con el ceño fruncido, su expresión de CEO volviendo por un instante. «¿Todo bien?», preguntó Elena. Adrián guardó el teléfono. «Es el trabajo. La expansión a San Sebastián está lista. Pero la junta directiva insiste en que asista a la reunión de planificación final en la sede de Madrid la próxima semana. Es un viaje de 3 días. «Ah», dijo Elena. El simple anuncio del viaje creó una fisura. Madrid, el mundo de cristal y acero que él había construido, el mundo donde ella se había quedado sola con una prueba de embarazo. «¿Qué pasa?», preguntó Adrián, notando su cambio. «Nada», dijo ella, forzando una sonrisa. «Solo es la primera vez que te vas, la primera vez que regresas a ese mundo, ahora que estamos aquí». Adrián tomó su mano. «No te preocupes, vuelvo. Ese mundo ya no me define. Lo que construimos aquí es lo real». Él se fue a la mañana siguiente. Mientras Elena y Sofía lo despedían en la puerta, la niña le dio un fuerte abrazo. «Vuelve pronto, señor Navarro. Las flores te extrañarán». «Volveré», prometió Adrián, mirando a Elena. Su mirada era una mezcla de amor, miedo y una promesa silenciosa. Elena se quedó en el porche, viendo cómo el coche se alejaba hacia la carretera. La casa se sintió repentinamente demasiado grande, demasiado silenciosa. Ella había aprendido a vivir sin él, a ser fuerte sin él. Pero ahora, con su presencia recién descubierta, su ausencia se sentía como una herida que comenzaba a abrirse de nuevo. Mientras el coche de Adrián se perdía en la niebla de la mañana, Elena se preguntaba, ¿qué pasa si el control que él tanto valora lo llama de vuelta? Es el amor de una hija y la promesa de un nuevo comienzo lo suficientemente fuerte como para mantener a un hombre en un lugar donde no hay rascacielos. Sofía tomó su mano. «Mamá, ¿cuándo conoceremos a su jefe? Para decirle que no lo haga trabajar tanto». Elena sonrió tristemente. «Pronto, cariño, pronto». Ella sabía que la verdadera prueba de Adrián no estaba en la costa vasca, sino en la oficina, en Madrid, donde la ambición competía con la promesa. Y hasta que él regresara, ella solo podía esperar y preguntarse, ¿la persona que volvió es lo suficientemente fuerte para resistir al hombre que se fue? «Tujet voi. Toi ratvui vibantik hung dinai kuakauchuen». La prueba de la ciudad de cristal, la sombra de Madrid. El silencio en el pequeño pueblo costero de San Sebastián se sentía diferente ahora. Ya no era una paz ganada, era una ausencia. Elena hizo todo lo posible por mantener la rutina, por el bien de Sofía, llevándola al parque, supervisando su juego y pintando en su loft iluminado. Pero el vacío de la casa de al lado, la falta del saludo silencioso de Adrián al regresar del trabajo, resonaba. El recuerdo del último viaje de Adrián a Madrid, hace 5 años, la persiguió. Él había regresado como un extraño, con el corazón sellado y las palabras crueles listas. Elena se recordaba constantemente
que este Adrián era diferente. Paciente, vulnerable, un padre. Pero el miedo, enterrado durante tanto tiempo, era difícil de sofocar. Una tarde, mientras revisaba correos en su laptop, una notificación captó su atención. Una noticia de un portal de negocios. El titular: Navarro lidera la fusión de capital. El retorno del rey a la capital. El artículo hablaba sobre el éxito de Adrián en la capital, detallando una cena de gala que se celebraría esa noche para celebrar la nueva fusión, organizada por su firma. Junto al titular, una foto. Adrián, luciendo su armadura de CEO, traje impecable, expresión fría, y a su lado, una mujer. No era Daniela, ni ninguna otra conocida, sino una figura nueva, una inversora agresiva y elegante que la prensa describía como su mano derecha y confidente. La foto no mostraba nada inapropiado, pero la proximidad, el brillo de los focos de la ciudad sobre ellos y la expresión de control en el rostro de Adrián la golpearon en el estómago. Era el Adrián que la había abandonado, el hombre que ponía el poder por encima de todo. Elena cerró la laptop de golpe. «Mamá, ¿por qué estás triste?», preguntó Sofía, sentada en el suelo dibujando. «No estoy triste, cariño. Solo estoy pensando en el trabajo», mintió Elena. Ella se prometió a sí misma que no llamaría. Él le había prometido que regresaría. La prueba de su cambio no estaba en sus palabras, sino en su regreso. La llama y el hielo. Mientras tanto, en la capital, Adrián se sentía ahogado. El penthouse de Madrid se sentía frío y estéril, un monumento a la soledad que había construido. La cena de gala se desarrolló según lo planeado: apretones de manos, sonrisas falsas y la presión constante para celebrar la victoria. Su potolo mano derecha, Carla Vidal, era la viva imagen de la ambición que Adrián había admirado alguna vez. Ella era brillante y no ocultaba su interés por el CEO. «Navarro, deberías considerar mudarte de nuevo a la capital», dijo Carla, sosteniendo una copa de champán. Su mirada era penetrante. «Esta ciudad te necesita, y francamente, te ves suave». Adrián frunció el ceño. «¿Suave? Sí. No hay fuego en tus ojos, Adrián. Estás distraído. El pueblo costero te está ablandando. Un CEO de tu calibre necesita acero, no arena». Las palabras de Carla picaron, tocando el nervio de su antigua identidad. El viejo Adrián se habría sentido halagado, impulsado a demostrar que seguía siendo el rey. Pero el nuevo Adrián solo sentía una punzada de náuseas. «Me gusta el lugar donde estoy, Carla», dijo él. «Me gusta la tranquilidad. La tranquilidad es el cementerio de las ambiciones. Tu lugar es aquí, en la cima, donde se toman las decisiones. Y no estás solo, ¿sabes? Siempre hay un asiento para ti y para alguien que realmente entienda el coste del poder». Carla deslizó su mano por su brazo, una invitación clara. Adrián sintió el familiar tirón de la adrenalina. Pero luego cerró los ojos y, en lugar de ver el techo de cristal de Madrid, vio las flores de tiza desordenadas de Sofía y la fatiga en los ojos de Elena. Vio el valor que le había costado a Elena simplemente dejarlo pasar la caja de comestibles. Él apartó suavemente la mano de Carla. «Carla, mi coste ya está pagado». Y no fue en una sala de juntas. Fue en la puerta de una casa en la costa, hace 5 años. Él se disculpó abruptamente de la gala y se retiró al ático. No durmió. En lugar de revisar informes de fusión, se encontró mirando una foto en su teléfono. Sofía riéndose. La confesión y el vuelo. A la mañana siguiente,
Adrián no pudo esperar más. Canceló las reuniones de los 2 días restantes, dejando a su equipo atónito. Llamó a su asistente personal. «Prepara el jet privado. Saldremos en 1 hora». «Pero señor, la reunión con los inversores de Tokio». «Cancelala. Lo haré por videollamada desde la costa. Mi prioridad ha cambiado». Mientras empacaba, se encontró con Carla en el vestíbulo. Ella lo miró con una mezcla de desprecio y fascinación. «Te dije que te estabas ablandando», se burló Carla. «¿De verdad vas a dejar el cierre del trato por ir a jugar al vecino amable?» «Voy a ir a casa, Carla», dijo Adrián, mirándola fijamente. «Y sí, es lo más importante que he hecho en 10 años. En este negocio, la mayoría de la gente confunde el valor con el precio. Yo estaba cometiendo el mismo error. Te arrepentirás de este paso, Adrián. Te costará la próxima cima». «Tal vez», respondió Adrián, con una tranquilidad inquebrantable. «Pero la cima es un lugar frío, y ya no quiero estar solo allí». Dejó a Carla parada en la fría recepción de mármol. Al subir a su jet, el paisaje de Madrid se hizo más pequeño, hasta que solo quedaron las nubes y el cielo azul. En el vuelo, Adrián hizo algo que no había hecho en años. Abrió su corazón a la verdad. La verdadera razón por la que había rechazado a Elena hace 5 años no fue por su carrera, sino por el miedo profundo a la imperfección. Él temía fallarle a un niño, temía fallarle al amor. «Cometí el error más grande de mi vida», se dijo a sí mismo. «Y ahora tengo que estar dispuesto a perderlo todo de nuevo por la oportunidad de arreglarlo». Cuando el jet aterrizó en el pequeño aeropuerto regional cercano a la costa, Adrián tomó un taxi de inmediato, sintiendo una urgencia desesperada. La espera y la lluvia. En la casa costera, Elena luchaba contra los demonios del pasado. Había encontrado la foto en internet de Adrián y la culpa de llamarlo la carcomía. De repente, la lluvia comenzó a caer a cántaros. Un ruido sordo la hizo ir a la puerta. Allí, empapado hasta los huesos, sin paraguas ni maletín de negocios, solo con el traje de viaje arrugado, estaba Adrián. No había rastro del CEO en su rostro. Solo cansancio, vulnerabilidad y una mirada desesperada. «Elena», dijo, con la voz apenas un susurro, luchando por respirar. «Sé que soy un cobarde. Lo vi todo en la cena. Vi quién me había convertido ese lugar. Lo dejé todo. Dejé la fusión. Dejé la ciudad. Simplemente me fui». Dio un paso hacia ella, con los ojos llenos de una verdad que no podía negar. «Te prometí que regresaría, pero la verdad es que corrí. No corrí hacia ti. Corrí lejos del hombre que no quiero volver a ser». Elena vio el traje caro pegado a su cuerpo, el cabello mojado, el colapso de toda su fachada. No era un truco. Era la rendición total. «Perdí todo el tiempo que pude haber pasado con Sofía, contigo. No me importa el trabajo, ni el poder, ni lo que piensen los inversores. Solo me importa esto, estar aquí». Adrián levantó la mano y tocó el marco de la puerta. «Soy un idiota, pero no un idiota que se rinde 2 veces. Si no me dejas entrar, esperaré aquí, bajo la lluvia, pero no me iré». Elena no dijo nada. Simplemente observó cómo las gotas de lluvia se deslizaban por su rostro. Y por primera vez desde que se fue, el miedo fue reemplazado por algo cálido e innegable. Él se había enfrentado a su propio infierno y había elegido el hogar. Ella dio un paso atrás, abriendo la puerta un poco más. «Entra, Adrián», dijo Elena, su voz suave, pero con una firmeza que él reconoció. «Estás empapado y tienes mucho que explicar». Adrián entró, dejando caer el equipaje a sus pies. El olor a lluvia y a la fría ciudad de Madrid llenó su acogedora casa.
El viaje no había sido un regreso fácil, sino un viaje de purificación. Y allí, bajo el suave sonido de la lluvia, la prueba de su amor no fue el perdón, sino la presencia incondicional.